del programa Salud Contigo. Les solicitamos por favor que mantengan sus micrófonos y cámaras desactivados para mejorar la calidad de la transmisión. Queremos recordarles también que hemos logrado alcanzar más de 130 conferencias a lo largo de este programa, las cuales se encontrarán disponibles en el canal de YouTube de la Facultad de Medicina. Les recordamos que pueden escribirnos sus comentarios en el chat para dar paso a una sesión de preguntas al finalizar la conferencia. Para poder visualizar la presentación que tendremos a continuación, les pedimos que por favor se dirijan al listado de participantes que se encuentra a la derecha de sus pantallas y den clic en el icono de pantalla compartida de la profesora María Luisa Cárdenas. A continuación, daremos la bienvenida al doctor Miguel Cote con su conferencia Cuarentena y diagnósticos inesperados en consumo de sustancias psicoactivas en casa, una aproximación sistemática. El doctor Miguel Cote es médico especialista en psiquiatría, docente titular de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenido, doctor Miguel, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ok, buenos días a todos y todas y espero que estén pasando ahí su cuarentena ahí con paz y con armonía. La idea de presentar un poco esta charla tiene que ver con uno de los diagnósticos más frecuentes que hemos tenido en consulta prioritaria aquí en el hospital universitario. Pasemos la siguiente. Es los síndromes de abstinencia o la sorpresa que se han llevado algunos familiares al encontrar que de pronto el abuelito, el papá, la mamá, el hermano o alguna persona lo encuentran trabado con estados alterados de conciencia ahí en la casa, o que están insistiendo mucho en salir a hacer las compras o en sacar a pasear al perrito más de la cuenta. Eso lleva a que ha habido muchos diagnósticos de forma sorpresiva de pacientes que han tenido problemas están presentando un problema de consumo de sustancias psicoactivas. En ese sentido, una idea que estaba muy difundida hace unos años, de pronto la mayoría de nosotros nos tocó crecer con eso, es que para hacer intervenciones preventivas en sustancias psicoactivas es importante tener una formación y una estructuración mental muy grande y poderosa. Eso ha ido cambiando con el tiempo y nada está más alejado de la realidad. Lo que han mostrado los estudios y todos los análisis que se han hecho de prevención basada en evidencia es que las personas en consumos iniciales pueden ser atendidos por personas que no son especializadas, pero que definitivamente tienen como el interés de trabajar con eso. Pasemos a la siguiente. Por eso en la prevención, como se venía trabajando hace unos años, que era hablarle de todo a todo el mundo y era tratar de evitar al máximo el consumo de una sustancia psicoactiva y como entrenar a las personas en unas habilidades específicas, decir no a las drogas, hacer deporte, ser superpilo, se ha venido demostrando que no es una forma de intervención tan efectiva como se pensaba y que inclusive en algunos casos fue contraproducente. Por eso hoy en día se están hablando de otros tipos específicos de prevención y se está haciendo mucho énfasis en lo que llamamos la salud mental y los estilos de vida saludable. Pasemos a la siguiente. En ese sentido, se ha dividido la prevención como en tres grupos grandes: la prevención selectiva, la prevención indicada y la prevención comunitaria. Se habla hoy en día que la prevención selectiva se hace ya es selectiva porque hoy en día uno no habla de todas las sustancias a todo el mundo, porque eso podría tener, digamos, efectos contraproducentes. Hay estudios que han demostrado que después de una charla de prevención hay gente que sale y consume una sustancia, porque le parece que es la sustancia más, es la sustancia que necesitaba para X o Y función, porque en esto debemos recordar que hay una hipótesis que es muy fuerte hoy en día en el por qué la gente consume sustancias, y es la de la automedicación. La gente se automedica una sustancia que le ayuda a nivelar alguna cosa. Entonces, en la prevención selectiva trabajamos buscando factores de riesgo
que ya, como vamos a ver más adelante, hay una cantidad de factores de riesgos que están muy bien estudiados y muy bien cualificados y cuantificados, y tratamos de coger ese factor de riesgo y volverlo factor protector, que eso es lo que se llama en otros modelos el modelo de la psicología de la salud, se llama la promoción de la salud. Dentro de los factores más frecuentes que tenemos, digamos, de riesgo a nivel de jóvenes, tenemos jóvenes infractores de la ley, abandono del colegio, mal rendimiento académico, familias disfuncionales. Entonces, como vemos, entre más joven es la persona puede tener situaciones más específicas. Después viene ya la prevención, pasemos a la siguiente, por favor, la selectiva, la prevención indicada, que ya se hace sobre un grupo vulnerable de alto riesgo. En la prevención indicada, ya el joven o la persona que está consumiendo tiene un uso de una sustancia específica, y ese uso puede ser un abuso ¿cómo es que se llama? O una situación específica de consumo, y se usa mucho para los usos iniciales, que serían como estos casos en que estamos descubriendo que la gente está consumiendo y que lo había logrado mantener con cierto grado de discreción, y entonces el objetivo grande es que la persona no evolucione a tener un cuadro clásico de farmacodependencia, y se trabaja en un concepto fundamental que hoy en día trabajamos en salud mental y en promoción de la salud, que se llama la mitigación. Hoy en día mucha gente le va a decir que a él no le interesa dejar de consumir, que todo lo contrario, que él quiere seguir consumiendo y que quiere que usted lo pase a una marihuana medicinal, o que quiere tomar cierta cantidad de alcohol, o que quiere probar alguna cosa. Entonces la mitigación es uno de los pilares básicos de la política actual de promoción de la salud, y tiene que ver con tratar de evitar que la gente se desborde, y entonces se habla mucho de los consumos controlados, de las de reducciones del riesgo y la reducción de daño. Y entonces uno ahí tiene que tratar de entrar a mirar cómo es la persona, qué es lo que está haciendo, cuáles son, digamos, esos elementos que han llevado a que la persona esté consumiendo, por qué lo está haciendo a escondidas, por qué están pasando las cosas, y entrar a hacer una valoración integral de la familia. Porque en general podemos decir que entre más joven sea la persona, el problema es más de la familia y no del joven. Pasemos a la siguiente. En ese sentido, se han hecho gran prioridad hoy en día, y la Organización Mundial de la Salud ha retomado mucho la política de prevención del consumo de cigarrillo, y como vemos aquí en la diapositiva, uno puede ver que hoy en día hay unas nuevas formas de cigarrillos. Están los vaporizadores, los cigarrillos electrónicos, las gomas para mascar, y sobre todo en esto es una diapositiva relativamente reciente, en donde se ha visto que definitivamente todos estos nuevos instrumentos para fumar han entrado dentro de las regulaciones de la FDA como formas de cigarrillo, porque a ustedes van de pronto hoy en día a ciertos bares y ciertas cosas, y la gente está usando los cigarrillos electrónicos, los vaporizadores, y entonces la gente piensa que eso no es una forma, que vaporizar no es fumar, pero lo que se ha visto es que sí es una forma de fumar, y viene una discusión muy fuerte, porque definitivamente están manejando una de las sustancias que es más difícil de quitar, que se llama la nicotina. La nicotina es la segunda sustancia más adictiva después del opio, y entonces se ha visto hoy en día que hay un incremento en el consumo de cigarrillos electrónicos y eso en la gente joven. Pasemos a la siguiente. En ese sentido, está esta alerta temprana que hicieron, donde se aparece una nueva forma de consumir que se llama el dripping. El dripping es que los muchachos hoy en día se compran un cigarrillo electrónico, empiezan a fumar. Ahí vemos como en el estudio, digamos, de seguimiento en el Drug Report americano, de cómo por edades y por grados fuman. Entonces se puso de moda que usted lleva el cigarrillo electrónico, pero el problema es que el cigarrillo electrónico, la carga del cigarrillo electrónico, el líquido para el cigarrillo electrónico es muy costoso. Entonces, un problema que ha habido, digamos, en los adolescentes en los Estados Unidos con los cigarrillos electrónicos, es que ellos autofabrican la sustancia, y entonces están sacando unos aceites de fabricación casera, como con tres complicaciones grandes, que se infectan y aparecen infecciones pulmonares y daño pulmonar, y a veces aparecen con unas concentraciones muy altas de la sustancia psicoactiva, y en el caso
de marihuana y de otras cosas, estos cigarrillos electrónicos pueden empezar a tener también la presencia de otras sustancias, porque son procesos muy básicos de tratar de hacer aceites caseros mucho más económicos que los que vale el cargador que usted pueda necesitar comprar en el comercio. Pasa como con las impresoras, que la impresora se la regalan a usted, pero lo costoso es la tinta para poder usted imprimir. Pasemos a la siguiente. En ese sentido, se ha visto que es fundamental empezar a trabajar como la prevención ambiental, que sería el otro nivel grande de intervención, como más fragmentada, en donde tenemos que entrar a trabajar sobre la cultura inmediata del entorno cultural y social, porque hoy en día los jóvenes normalizan todo. Entonces, para un joven es normal fumar marihuana, para un joven es normal inhalarse el pegante de boxer de los zapatos, para un joven es normal tomarse el alcohol antiséptico que tienen en la casa. Otro motivo de consulta frecuente que hemos tenido es la señora se compra el frasco de alcohol antiséptico para preparar ese ungüento casero que va a matar el COVID, y cuando llegan a hacer la segunda recarga para el spray, el frasco del alcohol antiséptico está desaparecido y encuentran al papá o al abuelito o al pelado borracho. Entonces, en esto trata de hablar un poco de lo que son las reglas vigentes, de los manejos de la publicidad y el cine. No sé si ustedes se han dado cuenta, de unos años para acá ya no hay comerciales de fumar, y en el comercial de fumar la gente no fuma, porque hay ciertas normas que se está hablando de una política pública para trabajar eso, y empiezan a bajarse la disponibilidad de las sustancias. Cuando hubo esta ley del nuevo cambio de código de policía, empezó a escasear un poco la marihuana y la gente tenía que afiliarse a un club canábico. Eso llevó a que aumentaran los costos. Pasemos a la siguiente. Por eso es muy importante lo que se llama la publicidad específica. Entonces, hoy en día ya se han hecho, digamos, como algunas condiciones muy claras, y uno de los primeros elementos que uno tiene que empezar a hablar con la gente joven y todo, es que la marihuana sí es adictiva, y que es tan adictiva que inclusive 1 de cada 6 personas que comienza a fumar se va a volver adicto, y si la persona empieza a fumar antes de los 18 años, el porcentaje aumenta muchísimo más, e inclusive las personas pueden llegar a destapar enfermedades mentales. Esto es importante porque hoy en día mucha gente joven quiere automedicarse marihuana medicinal, y la marihuana medicinal tiene como 2 características fundamentales. No es fumada, es la primera. Y la segunda, muy importante, es que no es de unas preparaciones caseritas de eso, sino existe toda una línea de producción y unos estándares, y ya se habla claramente como de 3 grupos: las marihuanas naturales, unas marihuanas de espectro canábico que son sintéticas y semisintéticas, pero que siguen siendo psicoactivas, y una serie de marihuanas que tienen unas concentraciones mucho más altas de CBD y más bajitas de THC, que son las medicinales. Pero entonces todo el mundo quiere vender eso o trabajar en ese sentido. Pasemos a la siguiente. Por eso, cuando una persona empieza a consumir cualquier sustancia, o en este caso, digamos, la marihuana, uno tiene que tener unos criterios de que en qué momento está haciendo como una experiencia normal de la adolescente, de probar sustancias o ver cosas. Entonces aquí ya se empieza a hablar de lo que son los famosos usos regulados o usos controlados. Todo el mundo piensa que el uso es controlado, pero realmente existen unos criterios muy claros. El primer criterio grande del uso controlado de cualquier sustancia psicoactiva es la frecuencia. Entonces, el uso no es diario, ni casi diario, ni de varias veces al día. Ese es un uso descontrolado. Que la persona reporte que fumar lo tranquiliza mucho, le quita la ansiedad. Ese ha sido, digamos, como una de las consultas más frecuentes, porque muchas de las cosas positivas que ha tenido la pandemia en algunos contextos es que si la persona está, digamos, en la casa, entonces cuando sospechan que el joven tiene un consumo o algo, lo encierra, entonces el muchacho empieza a ponerse a angustiarse, a caminar de un lado para el otro, se intranquiliza, entonces eso ha sido responsable también de otra consulta frecuente que ha habido, es de violencia intrafamiliar, porque hoy en día si miramos las estadísticas de violencia intrafamiliar, vemos que hay un porcentaje alto, casi un 25-30%, que ya no es de violencia entre esposo y esposa
entre padres, sino son los adolescentes que golpean a los padres o a los abuelos, y muchos de esos adolescentes tienen problemas de consumo. Están en un síndrome de abstinencia, en una crisis de agitación o tienen una intoxicación mala, lo que ellos llaman en su lenguaje que se malviajó, porque el muchacho venía acostumbrado a salir a pasear el perro o a ir a comprar el pan y pegarse la rodadita. Pero hoy en día, digamos, ir usted a compartir una sustancia psicoactiva o algo a un parque es un riesgo muy grande, especialmente con el COVID, porque no se guarda distancia social y se comparte el cigarrillo. Entonces, eso ha llevado a que mucha gente los tenga encerrados y entonces se exacerban los síntomas, ya sea por síndrome de abstinencia o porque la persona empieza a tener otros síntomas específicos en ese sentido. Lo otro es tratar de dejar de fumar o tratar de dejar de tomar y tener digamos, varias situaciones en donde la persona definitivamente no ha podido. Ya lo otro serían casos más crónicos donde la persona tiene daños médicos, tiene problemas legales, problemas sociales o está metido en esos por el uso de la marihuana, o ya la persona lo ha vuelto estilo de vida. Entonces el muchacho es el que trae la droga al barrio, es el que se va a las zonas de consumo a conseguirlo, o ya la familia empieza a notar que en el cuarto hay un olor raro, que el muchacho ahí sale raro. Esto también se puede ver con una nueva forma de marihuana que son la marihuana en vaporizador. La marihuana en vaporizador sale a una temperatura menor que la del cigarrillo y eso ha llevado a un cambio muy interesante, que es que básicamente las marihuanas en vaporizador no huelen a marihuana. Entonces el muchacho como que aparentemente engaña a todo el mundo porque él se sigue trabando, porque se libera el principio activo del THC, pero el olor de la marihuana que lo daría el penantreno, que es como la parte aromática, ese alcanza combustión más alta. Entonces cuando usted va a comprar un vaporizador de marihuana, le garantizan que no da olor a marihuana y que usted podía fumar inclusive enfrente de sus papás en la casa y que nadie se daría cuenta de eso. Pasemos a la siguiente. Por eso hay que ir pensando como en un enfoque de qué sería el momento de hacer el tratamiento, porque definitivamente la tendencia que había hace unos años de esperar que el paciente tocara fondo, ya no se usa, porque realmente tocar fondo en mucha gente no es que toque fondo, sino que se reviente o quede con secuelas. Entonces, por eso hoy en día se habla de prevención basada en evidencia y de un tratamiento escalonado, porque la tendencia anteriormente era esperar que tocara a fondo y hacer una hospitalización larga, interno, pero todo eso ha cambiado con los estudios y con la evidencia. Pasemos a la siguiente. Por eso hoy en día las Naciones Unidas ha sacado un instrumento, es un instrumento realmente muy importante que se llama el ASSIST, que es un instrumento que ha sido diseñado y validado para el mundo y para Colombia para hacer tamizaje e intervención breve en sustancias psicoactivas. Este es un instrumento bien interesante porque en este momento uno puede entrar a la página web de la Organización Panamericana de Salud y hacer un curso online al gratín sobre cómo hacer tamizaje e intervención en sustancias psicoactivas. Pasemos a la siguiente. En este instrumento se habla mucho de que lo importante y el gran poder de la CIS es que yo hago dos cosas, hago el tamizaje y en el momento hago una aplicación heteroaplicada del cuestionario y en el mismo y en tiempo real, inmediatamente después, en 10 minutos, le hago una intervención breve. Ese screening e intervención breve ha demostrado es muy bueno porque ha permitido descubrir mucha gente que está teniendo problemas de consumo, pero que no había ido a buscar ayuda. Pasemos a la siguiente. Por eso esa intervención breve existe y hay unos manuales de intervención breve y como les decía un rato, usted entra a la página de la Organización Panamericana de la Salud y está cómo hacer el curso virtual en estas, digamos, épocas de cuarentena. Pasemos a la siguiente. Por eso el tratamiento implica hacer una valoración inicial del manejo del paciente, en algunos casos, pero no en todos, en menos del 20% en los consumos iniciales hay necesidad de usar medicamentos. ¿Cuándo está indicado usar un medicamento en un muchacho que está consumiendo drogas? Cuando tiene un síndrome de abstinencia, cuando tiene una comorbilidad, o sea, tiene una enfermedad médica
presente al mismo tiempo o tiene una comorbilidad psiquiátrica y en algunas alteraciones cerebrales específicas, que eso se ve más en gente joven, por ejemplo en casos de impulsividad, gente con insomnio, gente con irritabilidad. Uno ve gente que está en abstinencia de la marihuana y se vuelve iracunda, no le pueden decir que no. Cuando estaba drogado todo le importaba cinco y estaba relajado porque estaba trabado, pero ahora que no está pudiendo consumir, entonces está totalmente irritable, no se le puede decir que no, ni se le puede mirar porque se empieza a descompensar, o cuando la persona tiene un craving, un deseo compulsivo de consumir sustancias psicoactivas. Sigamos. Esta es como la escala oficial que hay en este momento a nivel mundial, que sería un tratamiento personalizado, y en el tratamiento personalizado vemos cómo definitivamente hay diferentes niveles, un tratamiento inicial de prevención y un tratamiento ambulatorio, un tratamiento de hospital día, el residencial y uno del contexto de hospital, servicio de urgencias, unidad de salud mental o de pronto unidad de cuidado intensivo, porque a veces nos llegan muchachos, nos han llegado mucha gente joven con cuadros de convulsiones o descompensaciones fisiológicas muy fuertes y son síndromes de abstinencia a opiáceos. En estos días teníamos que hospitalizar a un muchacho que salía todos los días y se estaba tomando 3 frasquitos de tramadol. Y ahora que hubo cuarentena, empezaron a escasear los frascos y a raíz de lo que pasó con los niños que confundieron el mebendazol con el tramadol, esa presentación que era como la más baratel y salió del comercio, entonces ya se le empezó al hombre a tener problemas de abastecimiento. Entonces, claro, hizo un síndrome de abstinencia y convulsión, ¿no? Entonces uno podría estar, digamos, en estos niveles aquí, pero a veces la gente toca tratar de manejarla inicialmente como en el nivel más bajo y más exterior, que es el que ha mostrado mejor resultado. Pasemos a la siguiente, por favor. En ese sentido, estos son los niveles de cuidado. Hablan de un nivel 0,5 que es como una intervención primaria que se hace cuando se hace un tamizaje y ponen 0,5 porque a veces no tiene el diagnóstico completo, sino tiene los factores de riesgo. Hay un tratamiento ambulatorio por consulta externa sin medicamento. Habría un tratamiento intensivo ambulatorio con medicamento y con una terapia más intensa que puede ser un hospital día o asistir a unos grupos de apoyo o asistir a un grupo de alcohólicos anónimos, y ya habría unos nivel tercero de un tratamiento residencial y de centro de rehabilitación y un nivel mucho más intensivo que ya sería pues estar en una unidad de cuidado intensivo o en una situación de estas en particular. Pasemos a la siguiente. El nivel intermedio, el nivel 0,5, que es como la intervención temprana individualizada, es como lo que la idea, porque cuando la Organización Mundial de la Salud empezó a trabajar con todo esto de la pandemia, el reporte de los expertos es que hay que aprovechar las pandemias también para tratar de motivar a la gente a salir de otras enfermedades crónicas y de otros malos hábitos. Entonces, en un nivel 0,5 existe un consumo. El consumo es disfuncional en la medida de que está corriendo riesgos. No existe un diagnóstico de sustancias psicoactivas. La persona logra mimetizarlo, disimularlo o lo minimiza. ¿Cómo lo minimiza? Considerándolo como normal. Usted le pregunta a un muchacho que está metiendo pegante, que él si consume pegante, entonces lo que le va a decir es que él consume lo normal. Entonces no tendría que empezar a corregirle que no es normal coger el pegante que uno tiene en la casa para pegar los tenis del uniforme o hacer las tareas del colegio, que el man se lo inhale. Es decir, eso no es normal en ninguna parte, pero él va minimizando y va normalizando y empiezan a haber unos factores de riesgo presentes. En la medida en que uno empieza a ver eso, tendría que ver que hay diversidad de contextos, porque hay cosas que son normales en ciertas culturas. En ciertas partes de Colombia mambear coca es normal y hasta es prestigioso. En otras partes la gente puede tomar vino o tomar ciertas bebidas y lo consideran como parte de la cultura. Pero entonces uno ahí lo que tiene que empezar a dividir cuáles serían, hacer como esa identificación entre el factor de riesgo y el factor protector, y entonces ayudar a identificar a cada uno los signos de riesgo. Pasemos a la siguiente. Ya si una persona está en ese nivel y falla, es decir, uno trata de ver que no puede, tocaría ya coger un nivel 1 de tratamiento, que sería un nivel un poquito más avanzado, en donde realmente toca hacer un periodo de programación, programar unas citas, una intervención, unas consultas externas y hacer unos objetivos de tratamiento en donde se pueda hablar de consumo controlado
o pueden hacer consumos controlados, o pueden hacer también ahí disminuciones progresivas. Y entonces ahí hay que hacer una valoración inicial, pero digamos lo que estamos hablando hoy aquí a raíz de la cuarentena es, bueno, y el muchacho se demora mucho en el cuarto y cuando sale eso queda oliendo a feo y él dice que no pasó nada y el man está como acelerado o se desaparece el alcohol antiséptico y el otro aparece borracho, pasemos. Entonces ahí ya habría que empezar a tener ver la posibilidad si necesitaría un tratamiento. Ese nivel de tratamiento ambulatorio obviamente implica que la persona ya de pronto puede tener un problema, pero la mayoría de las personas podría estar en lo que nosotros llamamos ya técnicamente la precontemplación. La precontemplación es como un estadio en donde la persona no considera que está con un riesgo de asumir un consumo de una sustancia o algo, sino que antes está orgulloso. Uno ve muchos muchachos que están orgullosos de cómo fuman y tienen varias pipas y tienen el aparato para moler la marihuana y tienen diferentes marihuanas, entonces él está realmente en otro cuento. Entonces uno tendría que mirar eso y entonces la intervención ahí es tratar de promover el cambio para que la persona empiece a tener una cultura más de autocuidado y mire los riesgos. Entonces ese sería como la intervención, más que regañarlo y hacer las cosas, sería como hablar con él y empezar a mirar a ver qué pasa, que esa ha sido como una dificultad muy grande porque la gente están encerrados ahí en la casa y el muchacho se desaparece y después se aparece drogado o dormido y empezar a mirar a ver ese estilo de vida cómo le está afectando, porque si ya empieza a tener compromiso de sus habilidades sociales, de su rendimiento académico, de su estilo de vida, de su componente afectivo, ya entonces estamos entrando en un cuadro de no de un uso riesgoso, sino más bien de un abuso o de una dependencia. La siguiente, por favor. Entonces, por eso en las Naciones Unidas han sacado una serie de, digamos, de manuales internacionales en donde ellos lo que quieren realmente es tratar de bajar el nivel, porque se había visto que la gente estaba esperando casi hasta el final, pasemos la siguiente, para hacer como el tratamiento específico. Entonces, realmente lo importante es que prevenir es tratar de que la persona, en realidad con las adicciones, que actualmente la consideramos una enfermedad crónica, adquiera un estilo de vida más saludable desde niño y evitar que si ya probó una sustancia o dos no las pruebe todas. En eso se han hecho estudios muy interesantes y el problema grande que sigue habiendo en todo el mundo es con el alcohol y con el tabaco, porque la gente no sabe ni tomar ni sabe fumar, entonces la gente empieza a tomar por atrancones y entonces en ese sentido empieza la persona a tener dificultades. Lo otro es que existe ya una serie de experiencia acumulada de qué es lo más evidente o lo menos evidente en este sentido, y esa experiencia se ha ido desarrollando en los últimos 20 años en una serie de manuales y de conceptos sobre prevención basada en evidencia. Pasemos a la siguiente. ¿Qué se ha encontrado en ese sentido como factores protectores por diferentes etapas del ciclo de vida? Entonces se ha visto que, digamos, durante los primeros años de vida, los factores que han sido más importantes en la prevención de sustancias psicoactivas es tener padres afectuosos, tener padres que sepan hacer maternar y padres que sepan paternar, que sean como compañeros de sus hijos, que compartan, que jueguen con ellos. Y otro que se ha visto que es un factor muy importante es el apego al colegio. La gente que le gusta ir al colegio, que aprende a tener amigos, que socializa, es bien importante. Fíjense la importancia que están dando en España y en Europa, en diferentes partes, a que ya los niños empiecen a salir, que vuelvan con sus amigos, porque se ha visto que es muy importante. Y lo otro que empieza en esos primeros años a ser de gran importancia para proteger a las personas jóvenes es el manejo del tiempo libre. Hoy en día hemos tenido como una cosa paradójica, que antes es lo que le criticábamos mucho a los jóvenes, que era que pasaban demasiado tiempo en el computador, ahora se vuelve como una de las alternativas para no tener que planear más cosas en casa. Entonces como que todo el mundo está conectado mucho tiempo en el computador y puede que la persona esté estudiando o esté preparando algo o puede estar ahí haciendo cualquier cosa, pero entonces tocaría como entrenarse un poco más en manejo de tiempo libre.
aprender actividades lúdicas, hacer juegos compartidos, cocinar juntos, arreglar. Y lo otro es que los muchachos hagan entrenamiento en habilidades sociales, porque hay gente que tiene más o menos habilidades sociales dependiendo de los contextos familiares. Entonces, hoy en día en los mismos colegios hacen el Gym Day y otra serie de cosas donde la gente tiene que integrarse y aprender cómo a socializar en otros contextos, porque se han visto que es como mucho más importante eso, a que el muchacho sea el más pilo en matemáticas, o sea, el que resuelve todas las cosas. Entonces, esos son como factores protectores. El factor de riesgo ahí sería no tener eso. Pasemos a la siguiente. Entonces, en ese sentido, se ha empezado a hacer un trabajo muy importante que desde que se está haciendo ha cambiado la estadística, que es lo que se llama la búsqueda activa, el outreach, que es que se hace una búsqueda activa por factores de riesgo y entonces se localiza la gente que tiene el factor de riesgo y en la medida en que hay un factor de riesgo que empiece a ser muy evidente, se trabaja ese factor de riesgo y entonces es lo que se llama la prevención selectiva. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cómo se hace eso? Con el instrumento que estábamos hablando hace un rato, uno tamiza y entonces permite visibilizar factores de riesgo, mal rendimiento académico, problemas de concentración. En los adolescentes el desapego al colegio tiene que ver con ¿cómo es que se llama? Con problemas de aprendizaje. Entonces, un niño que empieza a tener problemas de aprendizaje y que no puede pasar de operaciones concretas a operaciones formales, entonces él prefiere, en vez de ser el niño bobo del curso, ser el bravo o ser el que lleva el trago, entonces se empieza a mirar esas cosas. Entonces, en varios estudios que nosotros hemos realizado, los factores más importantes en esta primera etapa y en los primeros años del colegio tienen que ver con maduración neurosensorial, con problemas de lectoescritura, con problemas de derecha a izquierda, de propiocepción. Y entonces ahí lo que hay que hacer es hay que pensar que eso puede empezar a hacer un problema y ir mejorando. El factor de riesgo nivela al muchacho y entonces se permiten visibilizar los riesgos, se favorece una intervención breve que muchas veces no tiene que ver nada con medicamentos, ni tiene que ver nada con psicoterapia, sino con cuestiones más de terapia ocupacional, de hábitos, de rutinas, de habilidades y de destrezas. Y si no, y si eso ya puede ser muy fuerte, un problema de sensorial o algo, entonces uno lo que puede empezar a pasar es que el niño necesite ya entrar al sistema general de seguridad social y en la medida en que vaya entrando eso a hacer una intervención. Pero aquí la intervención es mucho más interdisciplinaria, pensando en salud humana y en desarrollo humano. En eso nosotros tenemos un sesgo porque Colombia hasta hace unos años era el país que más centros de rehabilitación para niños tenía en el mundo y todavía tiene los centros de rehabilitación más grandes para niños. Hay fincas y casas de internado para niños donde quieren tenerlos un año o 2 años por problemas de adicción antes de los 18 años y eso atenta contra todos los derechos fundamentales de los niños porque el niño debería estar en su casa con sus padres. Sigamos. Por eso se hace la búsqueda activa, el outreach, hacemos la intervención precoz, que es como un counseling y se buscan estos factores de riesgo. Muchos de estos factores de riesgo no tienen nada que ver con psicología ni con medicamentos, sino con maduración neurosensorial. Y una vez que se trabaja en eso, si no se funciona, se podría ir al siguiente nivel. Pasemos la otra, por favor. Posterior a eso, entonces hay como unos principios generales de qué sería un factor de riesgo y un factor de prevención. Entonces, esto es importante porque los factores de riesgo y prevención en las sustancias psicoactivas varían de acuerdo a la etapa del ciclo vital. Entonces, lo que es de pronto un factor protector en una etapa del ciclo vital, más adelante puede volverse factor de riesgo y si eso no se mejora, podría llegar a constituirse en una discapacidad porque esto es un cambio, como es un cambio interactivo, entonces uno necesita hacer eso, entonces uno siempre debe tratar de, en vez de solo hablarle de drogas, tendría que mirar cuáles son los factores de riesgo y dependiendo de la etapa del colegio o la etapa del ciclo vital que esté, debería uno tratar de entrar en una valoración más amplia a cambiar el factor de riesgo y volverlo protector. Lo otro es que debe explorarse todas las sustancias psicoactivas, pero en principio los manuales plantean que debemos trabajar siempre sobre las 3 sustancias más frecuentes que son el alcohol, el cigarrillo
la marihuana, y generalmente habría que trabajar una cuarta o quinta droga que podían ser o los estimulantes tipo anfetamínico, que serían las drogas de diseño, o la cocaína. Eso depende del grupo social y en la parte regional, porque ahí empiezan a variar. Pasemos a la siguiente. Lo otro importante, entonces, es que en la medida en que esto baje y se maneje desde la atención primaria y sean los mismos papás los que estén pendientes de mirar los síntomas, digamos, de alarma, permite mayor accesibilidad al tratamiento, un tratamiento más específico, un tratamiento más continuo, y poder trabajarlo inicialmente con la familia, porque inicialmente pues, se maneja mucho es con cambios de hábitos, escuelas de padres, cambios de hábitos y rutinas, porque esto hay familias de fumadores, hay familias de tomadores, como hay familias de médicos, también hay familias de marihuaneros. Entonces, en ese sentido, hay gente que considera que eso puede ser normal y parte de su vida y tiene cierto orgullo en eso. Entonces ahí tocaría entrar como a redefinir un poco esas creencias y esos mitos. Y entonces permite mejorar estilos de vida, detectar riesgo y hacer intervención, que ese es un abordaje más desde un modelo sistémico biopsicosocial centrado más en la promoción de la salud, que es lo que se está tratando de hacer con la nueva ley de salud, en la medida en que se han detectado muchas enfermedades crónicas, progresivas e irreversibles que van a acabar con la vida de la persona, que lo que va a tocar es tratar de detectarlas más temprano y poderlas intervenir antes que se vuelvan, que se cronifiquen. Pasemos la siguiente. Por eso, en Europa están usando lo que llaman el modelo PERC o el manual PERC, que es un kit específico de prevención basada en evidencia, que trata de ser mucho más selectivo, porque se encontraron que habían grupos etarios y ciertas sustancias que la gente era muy vulnerable porque no iba al médico. Pasemos a la siguiente. En ese sentido, el manual PERC plantea que es un modelo que tiene como 6 etapas. Lo primero es que uno tiene que tener una evaluación previa y tener el grupo blanco claro, porque no es lo mismo hacer prevención en un monasterio que hacer prevención en un burdel. En las dos partes hay que hacer prevención, desde luego, pero toca cambiar un poco el foco. Hay que tener claridad qué es mejorar y qué sería, cuál sería el objetivo del trabajo, porque hoy en día tenemos que recordar mucho el uso controlado y lo que se llaman los consumos iniciales, que la gente como que explora y prueba, y pues eso hay que aceptarlo como una parte normal del proceso. Después toca seleccionar estrategias de intervención y formas de llegar a la comunidad, porque se han descubierto que hay formas tradicionales, decir no a la droga, por ejemplo, traer un exadicto para que hable en un colegio, eh, eh, hacer autobiografías y cosas. Hay algunos de estas técnicas que en la medida en que se les ha hecho un seguimiento y ya un análisis más a fondo, han sido contraproducentes. Lo otro es que toca ser muy que el programa sea viable, porque realmente se ha visto que no es una charla, sino se necesita una política y un programa específico. Entonces hay cosas que son muy costosas o muy complejas y serían por eso muy inviables. Y lo otro es que uno tiene que pensar globalmente, pero toca solucionarlo individualmente. Entonces los manuales de tratamiento más efectivos plantean que el tratamiento de prevención y todo tiene que ser hecho a la medida, como cuando yo me mando a hacer un vestido, porque esto no es como cuando la gente va a dejar de fumar y viene Tony Camo aquí al Teatro Patria y entonces los hipnotiza y entonces se mejora, porque realmente esos tratamientos así masivos se han visto que son poco eficientes. Y lo fundamental en todo esto es ponerle evidencia, evaluar el programa, hacer un seguimiento, mirar los resultados para poder obtener algún tipo de retroalimentación. Pasemos a la siguiente. Entonces, en estos hablan de unos principios de riesgo, entonces que finalmente la comunidad puede ser protectora o riesgosa, porque hay comunidades en donde está de moda que la persona fume, que tome, que se drogue. Entonces, hay que mirar qué es lo que necesita la comunidad local que voy a evaluar. No es lo mismo hacer prevención en un colegio X, Y o Z o en un nivel específico. No es lo mismo como se usan ciertas sustancias a nivel de un profesional o de un estudiante universitario, de un estudiante en el colegio. Lo otro es que siempre tenemos que buscar unos factores de riesgo específicos y trabajarlos para cambiarlos, que sería como el primer paso inicial en todas estas screening, intervenciones breves. La siguiente, por favor.
Lo otro sería que siempre tenemos que tratar con la familia, porque la familia tiene cierto grado digamos, de importancia en la medida en que ellos son los que perpetúan comportamientos o los mejoran. Sigamos la siguiente. Lo otro es mirar por etapas de vida. Entonces era lo que hablábamos, en el colegio y en el prejardín, pues niños muy agresivos, niños con conductas sociales negativas, niños que lo mandan al colegio y regresa con 3 loncheras y tal, entonces ya empieza a tenerse ciertos rasgos antisociales, pues toca irselos controlando al chiquito antes de que decida hacer otros cambios, o ya con algunas dificultades académicas específicas. Entonces eso sería lo fundamental, mejorar esa situación que puede ser una inmadurez neurosensorial o alguna cosa, porque en la medida en que eso no se mejore puede ir avanzando hasta considerarse una discapacidad. Pasemos la siguiente. Lo otro entonces serían ya niños más grandes, empezar a manejar los niños que prefieren ser los bravos del curso, a ser los bobos del curso, los niños que los consideran como bobos o unas huevas ahí porque tienen un problema específico, un trastorno específico del aprendizaje, y evitar la deserción al máximo. En eso la organización, la UNICEF, criticó mucho a Colombia porque era un país donde se institucionalizaba demasiado a la infancia, y entonces lo que estaban era vulnerando sus derechos. Entonces ahí ¿cuál sería el tratamiento? El tratamiento, antes que hablarle de las drogas o todo, sería una prevención que se llama inespecífica, porque usted no habla de drogas, sino usted puede enseñarle técnicas de autocontrol, mejorar la conciencia emocional, lo que hablan hoy en día del mindfulness, mejorar y ser más asertivos, mejorar las técnicas de comunicación. Mucha gente está muy contenta hoy en día y ven como algo positivo del COVID-19, que nos ha enseñado muchas cosas, que dentro de las cosas que nos ha enseñado, nos ha obligado a retomar un poco, ha sido los espacios de convivencia familiar. Entonces muchas familias inicialmente tenían unas peleas grandísimas, unos desacuerdos, pero han terminado compartiendo juntos, haciendo oficio, haciendo el almuerzo, concentrándose a comer juntos, de pronto hablando sobre temas, viendo películas juntos, compartiendo lecturas. Entonces se han mejorado la comunicación y las habilidades sociales. También ha empezado a enseñarle habilidades sociales específicas y tener apoyo académico. En muchos muchachos que están las señoras en la casa, si tienen el niño ahí, ese ha sido, digamos, otro factor importante de consulta a nivel de nosotros ahí, que se han disparado las consultas de urgencias psiquiátricas, ese estrés agudo por problemas técnicos relacionados con las clases virtuales. Entonces hemos tenido muchos estudiantes que tienen muchas dificultades por, digamos, no tener fibra óptica o tener el equipo adecuado, y profesores también porque no es fácil dar la clase virtual y todo eso, y se ha vuelto un factor, digamos, que necesita como un poco más de tratamiento y de trabajo en eso. Pasemos a la siguiente. Entonces, en ese sentido, uno tiene que planear la intervención, que no se puede ir y dar una charla únicamente, y entonces en la medida en que uno está dando la charla ya la persona quedó lista, sino que yo tengo que ver qué es lo que voy a hacer. Tengo que evaluar otras habilidades psicosociales, averiguar la relación con los compañeros, la reafirmación personal, si tiene habilidades para resistir a las drogas o no las tiene, decir no a la droga, saber que es riesgoso, todas esas cosas. Y pasemos a la siguiente. Ya después, entonces, con esto, trabajar en un programa comunitarios, porque se han encontrado épocas de alto riesgo. Una época de altísimo riesgo es pasar de primaria al bachillerato, otra época de altísimo riesgo es el ingreso a la universidad, y otra época de muchísimo más riesgo es el profesional joven, cuando empieza a ganar algo de dinero, porque entonces mucha gente gasta el ingreso que empieza a tener en probar nuevas sustancias psicoactivas, y entonces empieza a tener problemas. Pasemos a la siguiente. Por eso, uno tiene que hacer como la evaluación en ese sentido y tratar de mirar, de cómo calibrar qué va a hacer, y uno debe mezclar prevención en familia, prevención individual, prevención comunitaria. Pasemos a la siguiente. Entonces, eso es lo que plantea el modelo, y lo volvemos a ver, que serían como las 10 etapas. Pasemos a la siguiente.
Y entonces hablan de unos principios éticos, porque hoy en día tenemos otra cosa muy compleja que con la situación actual que también se está legalizando la marihuana, que están entrando las marihuanas medicinales, entonces ahora todo el mundo quiere usar marihuana medicinal para todo. Entonces ya venden creepy brownies, y si a usted le cae mal el creepy brownie, venden galletitas que tienen menos concentración, y si no venden pomadas, y si no también están vendiendo de todas las cosas. Entonces, es fundamental que uno siempre tenga en cuenta que debe cumplir las reglas vigentes, es decir, hay una legislación vigente al respecto y entonces en ese sentido hay que seguir las reglas. Lo otro es que se deben respetar los derechos y la autonomía de los participantes, porque hay gente que puede decidir que quiere tener un consumo de sustancias para el libre desarrollo de la personalidad, que es cuestionable, pero es respetable. Lo otro es que siempre se debe buscar el beneficio del participante, no debe afectar negativamente al participante en la medida en que lo retiren del colegio, le quiten los amigos, lo hospitalicen a la fuerza y lo confronten, lo que habla hoy en día de comunidades de choque. Esas comunidades de choque están reevaluadas en Estados Unidos y en otras partes desde hace más o menos 30 años, pero realmente aquí tienen cierto gusto, porque tener la persona guardada pues a uno lo tranquiliza. Imagínense uno tener un muchacho que se huele ahorita en una época de pandemia y dure 2 días o 3 y llegue todo sucio y consumido, entonces ahí puede traer el virus y la cosa, entonces genera muchas cosas, pero debe uno tener claridad de que se debe dar información también cierta y transparente, se debe trabajar y tener consentimientos y que el paciente esté enterado qué es lo que vamos a hacer y qué no vamos a hacer, porque parte de la situación es cuando se trata de imponer tratamientos, ¿no? Aquí la gente tiene que trabajar en eso, debe ser voluntario el trabajo en esos casos y finalmente pues debe ser confidencial, es cierta privacidad y que se va perdiendo en la medida de las circunstancias, ¿no? Cuando todo se vuelve como en un confinamiento por preventivo y entonces una llamada telefónica la oye todo el mundo o una teleconsulta, está todo el mundo atrás, entonces la persona no puede hablar tranquilamente, o está la mamá y uno la oye escuchando y el pelado no puede decir nada porque la mamá lo corrige a gritos desde atrás. Entonces todo eso son como esos principios éticos que uno siempre tiene que tratar de mantener, que a veces se diluyen un poco en estos contextos. Pasemos a la siguiente. Entonces, en ese sentido, tiene que ser esto pensado a 3 meses, a 6 meses, es decir, no es una charla, sino es un proceso y una intervención, y eso tiene que haber un principio, unos objetivos del tratamiento, unos resultados, y con base en eso va a decidir uno cuál sería el nivel de intervención, que esa es una de las diferencias grandes de los tratamientos en psiquiatría o en psicología, en ciencias sociales, de los tratamientos de nosotros como médicos. Uno de médico es más pragmático, hace un diagnóstico, propone un tratamiento, mide un pronóstico y hágale. Pasemos a la siguiente. Entonces ahí uno también tiene que redefinir cuándo es, y se ha visto que en estos tratamientos el modelo mixto o multifocal es importante, que trabajen los profesores, que trabajen los padres de familias, que trabajen los muchachos y que trabajen los terapeutas. Pasemos lo siguiente. En ese sentido, aquí vamos a ver que lo más eficaz es cuando se trabaja y se hacen grupos focales en donde los muchachos hablan entre ellos y ellos mismos como que van construyendo sus propias señales de alerta y sus cosas, y cuando se hace juegos de roles, porque mucha gente puede venir de situaciones muy disfuncionales. Pasemos a la siguiente. Y los mejores resultados se hacen cuando esta prevención se comienza temprano. Lo que han mostrado los estudios económicos es que por cada dólar que uno intervenga ¿cómo es que se llama? En prevención se pueden ahorrar en tratamiento y en rehabilitación $10, o entre más complicada sea la situación, eso va a subir todavía mucho más alto. La siguiente. Entonces, definitivamente la meta de la prevención aquí es poder llegar uno a lograr que la persona sea consciente, se autorregule, no pierda el colegio, no pierda su proyecto de vida, no pierda sus aspiraciones, porque aquí es muy paradójico que usted aspirando marihuana se pueda quedar sin otras aspiraciones en la vida. Pasemos a la siguiente.
Aquí vemos como una tabla ya donde para ir como cerrando de cuáles serían los factores de protección y para, digamos, para un problema de agresividad que sería individual, habría que hacer algo de autocontrol. Para un problema de familia, de dificultad o de disfunción familiar, sería el trabajo con la familia. Para un problema de compañeros, porque está quedado en el colegio, sería una intervención académica. En la escuela podía haber una política. Entonces, en la medida en que uno lo haga multifocal o lo llaman multimodelo, entonces el tratamiento es mucho más efectivo. Siempre, pasemos la siguiente, siempre debemos incluir la familia, porque la familia nos potencia y nos puede hacer, el pelado usa una técnica muy frecuente hoy en día en consulta, llegar tarde, porque él sabe que si llega 5 minutos tarde o 10 minutos tarde le cancelan la consulta. Entonces uno tiene que aprender a volver ese factor de riesgo, factor protector. En la escuela trabajar siempre con habilidades sociales de los niños, habilidades académicas, integración, es muy importante porque uno ve que en ciertos colegios ahora con la interactividad, los niños que tienen problema ¿cómo es que se llama? Los mandan a teleeducación o cibereducación, que es que lo mandan al colegio a quedarse allá eh, en la casa, y el niño lo que necesita es el colegio. Lo más que importante que la clase para algunos pedagogos es el recreo y las tareas, porque las tareas le permite practicar y aprender y reforzar las cosas, y en el recreo le permite socializar, pueden aprender a autocontrolar y aprender a manejar diferencias. Entonces, por eso es muy importante que sigan el colegio y no que lo aíslen y lo manden a cibereducación, que no le va a servir para nada. Si pasemos la siguiente, con los adolescentes de alto riesgo, en la siguiente, por favor, que se está repetida, con los adolescentes de alto riesgo se encuentra que se ha demostrado que si hay un adolescente de alto riesgo, inicialmente los adolescentes tendrían que tener mejores resultados si se agrupan entre adolescentes de alto riesgo. Aquí el concepto de que la manzana podrida pudre el costal se está revaluando mucho, porque lo que se ha visto es que si el adolescente tiene alto riesgo, ya lo ponen en un grupo de menor riesgo, el muchacho puede mejorar su comportamiento, porque lo que se ha visto es que cuando se hacían solo terapias de solo muchachos con trastornos antisociales, pues era mucho más complejo, porque como que se volvían quién era el más antisocial de todos. Recuerdo un muchacho que estaba en terapia conmigo, y para un 31 de octubre se disfrazaron varios muchachos de hombre araña. Entonces decidieron pelear cuál era el verdadero. Entonces llegaron varios bien cascados, porque se suponía que el verdadero hombre araña era el más bravo, era el que le iba a dar a los demás. Entonces fíjense que se pueden presentar unos efectos paradójicos. Bueno, básicamente, gracias. A la siguiente, eso era lo que yo traía como para hacer la reflexión sobre diagnósticos inesperados. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Doctor Miguel, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros y por esta excelente presentación. Tenemos una pregunta en el chat: ¿cómo ayudar a la familia de un joven consumidor que no quiere abandonar la marihuana, por ejemplo, y tiene hermanos menores? Este es un dilema grande, porque hay familias que tienen estas sustancias, tienen las circunstancias. Entonces, en estos casos, lo que tocaría es que la familia trabaje por aparte para fortalecer la familia, y entonces se hacen una serie de intervenciones que se llaman intervención con el adicto ausente, porque realmente muchos muchachos, cuando ellos son los que toman las decisiones en la casa, y cuando son los que toman las decisiones y asumen en lo pragmático decisiones importantes en la casa, son los que tienen el poder. Entonces eso sería una forma de disfunción familiar. Entonces una intervención desde el modelo sistémico ahí sería como redefinir un poco qué es lo que hay que hacer, porque ese es como el temor, que con este muchacho no hay nada que hacer y que va a corrompir a los pequeños, que es el concepto de la manzana podrida. Entonces aquí tocaría es, bueno, cómo pudiéramos reforzar un poco en la familia para que ese muchacho se sienta como distinto y empiece a cambiar el comportamiento. Entonces tocaría, dependiendo de la severidad de las circunstancias, tendría que reforzarse un poco más a los padres, y entonces lo trabajan por grupos de codependencia o grupos de NA, de Narcóticos Anónimos, o de Al-Anon, que son grupos de familiares no consumidores de sustancias, donde les enseñan pautas de crianza para que se maneje la cosa de una manera más funcional.
Perfecto, doctor, muchas gracias. Otra de las preguntas, ¿cómo abordar los casos de las familias de consumidores en el caso en el que sean las parejas o incluso gestantes y que tienen niños pequeños? Esto es un problema porque una hora de psiquiatra y con la nueva código de infancia y adolescencia uno tiene que manejar eso y si no ve uno que no hay una corrección, una situación especial, hay que informar al bienestar familiar, porque hay familias que los dos padres son consumidores o los dos consumen y hay momentos en que hay muchos problemas disfuncionales. Entonces uno ahí tendría que hacer una intervención ampliada, traer a los abuelitos o a los tíos y tratar de manejar eso, porque ese sería un ejemplo muy claro de cómo un comportamiento disfuncional que uno lo empieza a tener desde que nació, uno lo considera normal. Eso se ha visto mucho en maltrato infantil y en abuso sexual, que hay ciertos comportamientos que para uno pueden ser muy malos, pero si a uno le tocó desde chiquito eso, uno puede considerar que eso es normal. Cuando empezaron las terapias sistémicas de familia, se dieron cuenta de eso, que uno puede creer que lo de uno es normal y por esa época que empezó el grupo de Gregory Bateson allá en Palo Alto a trabajar el modelo sistémico, salieron una serie de televisión, no sé si ustedes la ven, ustedes de pronto son muy jóvenes, pero se llamaban La Familia Monster. Entonces en la familia Monster era una familia que eran millonarios y que manejaban como unas funerarias y eran todos monstruos y había la hija, la sobrina pobre que era una Miss Universo y era la feita y la mala del paseo y entonces ellos consideraban que los funcionales eran ellos pero los disfuncionales eran los demás porque eso se ha visto en el desarrollo humano que cuando uno está expuesto a unas circunstancias muy fuertes desde la infancia uno considera que eso es normal. Y después, y entonces ahí aparece el famoso síndrome de Estocolmo, el síndrome del secuestrador, que uno quiere mucho a su victimario porque el victimario lo maltrató y todo, pero técnicamente no lo mató. Entonces el otro como que interpreta eso. Entonces a veces cuando a esas familias arraigadas toca hacer lo que se llama una intervención en red, que es que se amplía la intervención y se trae a la familia. En el nuevo código de infancia ahí tiene que entrar el tío encantado o encartado porque uno no sabe después como familiar si queda encantado con el problemita o encartado, o entran los abuelos, y si no entran la institucionalidad, y es cuando los niños van al bienestar familiar, y entonces esos son esos niños que uno ve antes del noticiero de las 7, los niños buscan su hogar, no sé si ustedes han visto el comercial. Perfecto, doctor, muchas gracias. Y una última pregunta, ¿qué tan aceptable es sacarlo de la casa cuando el paciente o el joven consumidor es mayor de edad? A ver, cuando hay momentos en que toca hacer unas terapias de confrontación, unas terapias de choque, y una de las terapias es sacarlo y que él sobreviva un tiempo en la calle. Es muy riesgoso y se hacen casos extremos, pero a veces hay que hacerlo porque como yo le digo a mis pacientes, la calle es dura, la vida es dura, pero la droga es más dura. Y entonces uno no puede, después uno ve a los papás con 90 años y el muchacho adicto con 75 y el papá no se quiere morir y el otro tampoco, y entonces ya la cosa se cronifica, entonces es mejor para situaciones extremas toca tomar conductas fuertes, que es sacar al muchacho de la casa porque no cumple, que se vaya a vivir solo, hablar con la familia para que no lo reciban, entonces el muchacho a veces dura en la calle una semana, dos, se ablanda, algunos se van a trabajar o se van a vivir en la olla o lo que sea, pero hay riesgos. Entonces toca saberlo planear y supervisarlo, porque una cosa es forzar, hacerle una terapia de confrontación y otro es mandar a la persona por allá donde sabemos. Sí, señor. Doctor Miguel, nuevamente ha sido un placer tenerlo el día de hoy como invitado. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la paciencia, que estén muy bien ahí. Hasta luego. Muchas gracias. A quienes nos escuchan, muchas gracias por continuar conectados con la programación de Salud Unal Contigo, que a la fecha nos ha permitido compartir más de 130 conferencias con expertos en diferentes áreas del conocimiento, las cuales se encuentran disponibles en el canal de YouTube de la Facultad de Medicina. Pueden encontrar el enlace en el chat a la derecha de sus pantallas. Queremos invitarlos el día de mañana a la conferencia Mitos y Realidades del Accidente Ofídico con el doctor Javier Roberto Rodríguez Buitrago, médico toxicólogo de la Universidad Nacional, a las 11 de la mañana. Fue un placer acompañarlos el día de hoy. Sigan conectados con Salud Unal Contigo. Muchas gracias.